que puede crecer y que puede ser muy diverso. Ya llegará el día en que les expliquemos un poquito más de Radio Mercurio. Por ahora vamos a comenzar con la charla de hoy en Charlas Moreleras con la presencia de Jorge Vázquez Piñón, y vamos a comenzar con la presentación del maestro Jorge Vázquez Piñón, y para ello yo le pido a Carlos Oseguera que nos haga la presentación del maestro Jorge Vázquez Piñón. Adelante, maestro. Gracias. Carlos Oseguera. Muchas gracias. Bueno, más que una presentación de nuestro buen amigo el profesor Jorge Vázquez Piñón, que es bastante amplia, quisiera referirme específicamente a la obra que hoy nos ocupa, que nos la acaba de entregar, Panorama Aletia. ¿Panorama qué? Aletia. Él ahorita nos explicará el vocablo. Del nombre. Sí. Ensayos y artículos. Es una recopilación que abarca ni más ni menos que 10 años. 10 años de su actividad, podemos decir, correspondiente a los inicios del presente siglo. Aquí, para sorpresa de todos nosotros, se incluye un trabajo propiamente primerizo, de allá de cuando, según se lee en el contexto de la obra, el profesor tenía 23 años, ahorita ya tiene unos pocos más. En síntesis, adentrarse en la obra del profesor Jorge Vázquez Piñón implica un uso del lenguaje desde el punto de vista filosófico, el cual maneja con bastante propiedad. A través de su vida como estudiante, como maestro y como filósofo, el profesor Vázquez Piñón ha tenido una conciencia certera, real, valiosa e interesante, tanto del pasado de nuestra querida especie humana, del presente, y se perfila hacia el futuro con acierto. Quisiera comentarles que después de haber leído sucintamente los trabajos que nos entregan, me impresionó en forma especial el tema que lleva por título Globalización y relación del hombre con el mundo. Nosotros, en una forma o en otra, hemos oído hablar de la globalización. Sí, por ahí nuestro querido y no adifuntado todavía, de adifuntarse, de morirse, Carlos Salinas de Gortari fue el que enfatizó la globalización, ¿no? Y pues entre otras cosas, el maestro nos habla de una globalización que de veras nos debiera preocupar, porque potencialmente se refiere a la globalización de todo, o sea, de todo, así tan sencillo como eso. ¿En torno a qué? Bueno, pues en torno quizá al capital específicamente, ¿no? Y a la comercialización y a la economía. En síntesis, al poder, y este es un drama, porque quiere decir que la globalización se está realizando en una forma o en otra en torno al poder, y ahí es donde el pensamiento del profesor Vázquez Piñón, ¿verdad?, trata de que retomemos los senderos de la razón, ¿sí?, de que cuando se hable de la integración sociopolítica del ser humano, no sea en torno al poder, sino en torno a la razón. Ese es pues el quehacer que ocupa este trabajo bastante extenso de nuestro participante de hoy, y les diré que ha de ser aproximadamente, ¿verdad?, apreciativamente también, el volumen número 17 o número 18, ¿sí?, de las obras que él ha escrito, tanto en los aspectos de la poesía, de la narrativa, de la filosofía y del ensayo. Así es que es para nosotros pues un verdadero honor, ¿verdad?,
disfrutar de una persona que más que como filósofo, como maestro o como estudiante, se ha identificado con nosotros con honestidad, como un buen amigo. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a Omar Almanza, nuestro joven y distinguido amigo, por haber incluido esta participación en el programa de esta actividad que ya tiene su lugar propio en la vida social y cultural de Morelia, las charlas morelianas, que ahora pues tiene otro horizonte de perspectivas para su difusión por la incorporación de esta tecnología digital de avanzada para darle mayor difusión a las actividades del programa y de los interesados en participar en estas reuniones, de las que tanto hemos disfrutado, si bien tuvimos una prolongada ausencia. Muy pronto les comentaré la justificación de ello. Y por supuesto las ocasiones que hemos tenido oportunidad de estar aquí han sido gratificantes, aleccionadoras y de una convivencia libre y desinteresada con amigos muy queridos de mucho tiempo atrás y del presente inmediato, y esperemos que así siga en el futuro. Me voy a permitir hacer una descripción del contenido de este material que ahora me honro en presentar por primera vez aquí en nuestra ciudad. Quiero decirles que esta edición de mis artículos y ensayos escritos del año 2000 al año 2010 fue posible por el patrocinio de la dirección de la Unidad Morelia de la Universidad Pedagógica Nacional, institución en la cual desempeñamos actividades docentes de 1980 al año 2000, en que nos retiramos del servicio educativo en la Secretaría de Educación Pública. A lo largo de esos 10 años, ciertos acontecimientos, ciertas reflexiones, ciertas inquietudes de análisis, cierta actividad del pensamiento sobre los problemas que interesan a la reflexión filosófica principalmente, los fuimos abordando a veces de manera lenta, meditada, analítica, y otras fueron redactadas a la luz de los acontecimientos y por la exigencia de la fuerza de las cosas. Quiero decirles que esta edición la patrocinó la Universidad Pedagógica Nacional en su sede Morelia, con el interés de que este material se repartiese entre los egresados de este año de esa institución como testimonio de reconocimiento de las autoridades a los egresados de las licenciaturas en educación de esa institución. Y quiero decirles también que esta obra tiene el propósito de ofrecer un conjunto de consideraciones a los lectores del presente, y tenemos la confianza también a los lectores del futuro. Panorama aletheia es una expresión en lengua griega que significa búsqueda de la verdad de la totalidad.
Esa es la traducción más o menos aproximada del título. Nos parecía un poco sencillo o demasiado común presentar una obra con el simple título de Ensayos y Artículos. Y estuvimos buscando algunas opiniones, algunas sugerencias de maestros y amigos sobre el título a darle a esta colección de textos. Y de ahí surgió la sugerencia de llamarle así: Panorama, que significa aproximadamente visión de la totalidad, y Aletheia, que corresponde a la palabra griega con la que aquellos hombres designaban la verdad. Su criterio de verdad, su concepción de la verdad de los griegos consistía en el diálogo, en la argumentación y la contraargumentación, y de esa manera se buscaba llegar a una conclusión. Y cuando esa expresión ya no fuese rebatible o analizable, se consideraba que entonces se había llegado a la verdad. Y esto significaba que se habían quitado los velos que ocultaban la verdad. Eso quiere decir aletheia, quitar los velos que ocultan los objetos, los velos que encubren la verdad. Nos pareció quizá demasiado el título para nuestros ensayos, pero no encontramos por igual otra propuesta mejor. Y así se presenta como Panorama Aletheia. Y este material pues consta de 3 apartados. El primero de ellos se llama Filosofía, el segundo México y el tercero Semblanzas. Quiero decirles que de esta manera agrupamos los escritos correspondientes a esas temáticas, redactados en la década mencionada. También la mayoría de ellos pertenecen a ese periodo. Uno que otro texto es anterior, o tal vez, como dijo Carlos Ceguera, muy anterior. Más adelante explicaré el por qué los incluimos. Tengo aquí un díptico que reproduce la portada y el contenido del libro. Creo que es oportuno que lo tengan ustedes a la vista para que perciban de manera directa la temática de cada una de las semblanzas. Porque bueno, de esta manera pretendemos, en la medida de lo posible que se vayan presentando las ocasiones, pues de entrada que el público asistente y posible lector vea el contenido del libro, ¿no? En la parte posterior de este díptico está una reproducción del texto de la Cuarta de Forros, que es la presentación general del libro, de qué trata y por qué se llama así. Aquí lo redactamos para que el lector a cuyas manos se acercara este material, bueno, pues tenga oportunidad de visualizar la totalidad del material, de qué trata, qué pretende, qué ofrece y de dónde surge, ¿verdad? Considero que pues este es un procedimiento apropiado para dar a conocer las obras, aprovechando las tecnologías digitales que los escritores independientes en particular pues tienen o tenemos a nuestro alcance esa valiosísima oportunidad de buscar la difusión de la obra de modo paralelo pues al orden institucional.
A esto le vemos un gran porvenir, sobre todo, repito, para los artistas independientes. En nuestro país, pues todos sabemos las dificultades de la difusión cultural, las limitantes de una iniciativa que quiera publicar por parte de las instituciones, ya trátese de la Secretaría de Cultura o del CONACULTA o de una universidad. Las limitaciones son muchas, los obstáculos a vencer son demasiados, los requisitos burocrático-financieros son sofocantes, y bueno, a veces se corre con suerte y se puede saltar todo eso y llegar directamente a la promoción de la obra, otras veces no. No quiero mencionar el caso de la novela de un amigo mío que tiene 3 años en espera la edición. Entonces... sobre todo las cuestiones, vamos a llamarle no institucionales. Exactamente. Que son las decisivas. Sí. Y por eso pues consideramos que no deberían existir CONACULTA, por ejemplo, o secretarías de cultura. No. Nosotros consideramos que en una sociedad que verdaderamente quiere ser democrática, en lugar de esa burocracia, lo pertinente es la formación de consejos ciudadanos para la difusión de la cultura, y no la burocracia, sino consejos ciudadanos. Una organización. Una organización ciudadana, institucional, en cuanto que debe tener reglamentos, leyes, fundamentos, pero que sean los ciudadanos quienes la conduzcan y no grupos de poder o colores partidistas o intereses políticos. En fin, creemos que esto es decir algo a favor de la democracia, y un esfuerzo honesto para orientar la burocracia, que es devoradora, que es abarcadora, que es intransigente. Podrán ver ustedes entonces, por esta hoja que les hemos hecho llegar, y en vez de promover, no promueve, destruye, limita, obstaculiza, causa, limita. Ciertamente. Por ejemplo, nosotros, esto lo digo porque nos consta, sí, hemos visto en las bodegas de la librería universitaria, hemos visto ediciones de 1973, de 1975, y digo esto porque en aquel entonces éramos estudiantes y promovimos ciertas publicaciones en la Universidad de Michoacán, y ahí hemos visto esos libros que ya van a cumplir 40 años y la edición no termina de circular. Por ejemplo, hemos sabido de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, los miles y miles y miles de libros que ha publicado la UNAM y que están ahí embodegados, y que solo van a buscar unos ejemplares en ocasión de las ferias del libro o de la Feria del Libro de Minería, pero ahí están los libros. Esto quién sabe a qué se deberá, sinceramente, a qué se deberá, porque es algo casi común a todas las universidades públicas. Editan, pero no difunden la obra. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta para un señor rector, ¿no? ¿Por qué no se le da difusión a lo que una universidad publica? De ahí la importancia y el significado social y democrático de consejos ciudadanos que manejaran esta actividad que es de verdadero interés público. Entonces, pues como pueden ver en este documento, en el apartado de filosofía incluimos los materiales que se refieren a una temática varia. Yo voy a hacer una referencia en lo general a lo que me parece principal de cada parte, y por supuesto, si alguien de ustedes desea
o solicita la puntualización sobre alguna otra de las temáticas, yo con mucho gusto les ofrezco una descripción, ¿verdad? Para el negrito. En este primer apartado queremos mencionar nuestro ensayo escrito en el año 2001, en ocasión de los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que no está por demás decirlo, cambiaron el rumbo de la civilización. Ahora, a 11 años de distancia, están clarísimos los efectos de aquel acto suicida que conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos y que asombró al mundo. Aquí se encuentra la señora Irma, quien en esos días estuvo en Washington, y la vivencia de esas horas y de esos días, de haber visto la reacción de la sociedad ante tan tremendo acontecimiento, le movió a escribir una crónica que felizmente ha publicado y que se ha esforzado en dar a conocer, y que ya varios de nosotros pues hemos tenido ocasión de leer. Sí, los ataques suicidas a Nueva York y Washington fueron un hecho histórico. No nos atrevimos a llamarle actos terroristas, no, porque fue un hecho simbólico. Muy poco se ha examinado el 11 de septiembre como la simbolización de las crisis y contradicciones de la civilización. Muy poco, muy poco. El énfasis se ha puesto en la cronología, los muertos, las víctimas, en los costos económicos. ¿En quién fue? ¿Quién sabe? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Esto muy poco se ha teorizado, muy poco, muy poco. Recordamos que al poco tiempo apareció el libro que se volvió célebre de Huntington, de Choque de Civilizaciones, que tuvo una difusión mundial, esta obra, donde Huntington pues plantea un problema que ya había sido visto a finales de la década de los 40, el conflicto entre el Occidente y el Islam. Ahora Huntington lo retoma a la luz de esos acontecimientos y cobró celebridad mundial, el libro de Samuel Huntington. Nos pareció muy importante, a la luz de los acontecimientos, debo decirlo, a la luz de los acontecimientos, escribir algo al respecto, porque creo que nadie escapó a aquella conmoción, nadie. En cualquier persona surgió un sentimiento de extrañeza, de asombro, de incredulidad, de tristeza, de desconcierto ante lo que lo que en Occidente se llamaría el sacrificio heroico, lo que en el Islam se llama el martirio, y lo que para el gobierno norteamericano fue terrorismo. Todos sabemos las consecuencias de esos actos, todos sabemos las consecuencias al interior de Estados Unidos y al exterior de Estados Unidos. Y desde entonces, pues, la civilización mundial cambió de rumbo, cambió de orientación, y se hizo evidente lo que parecía imposible: la vulnerabilidad de Estados Unidos. Eso creo que fue lo más fuerte del momento. Estados Unidos es vulnerable, también es atacable, y ahí quedó evidenciado.
Me refiero a este ejemplo porque es uno de los escritos que, como dije al principio, brotó a la luz de la fuerza de los acontecimientos, de la fuerza de los hechos. Otro tema que aquí queremos destacar es el que se refiere a el asunto de la Guerra Fría. Creo que, pues sí, todos los aquí presentes nacimos, crecimos, casi todos los aquí presentes. Por eso los comprendo. Nos educamos. Nuestra infancia, adolescencia, juventud, primera madurez o juventud madura, pues transcurrió en ese contexto global de un mundo bipolar, de un mundo gobernado por dos fuerzas contrapuestas, igualmente poderosas, y de cuyo frágil entendimiento dependía el equilibrio del mundo, excepto Asdrúbal, los demás. Nuestra vida, en sus primeras décadas, transcurrió en ese contexto histórico-social, y por supuesto Omar. Bueno. ¿Qué significó la Guerra Fría? Es lo que aquí pretendemos analizar. ¿Qué significó la Guerra Fría? Un estancamiento del mundo, un estancamiento de la civilización, un estancamiento de la historia, de manera ordenada y equilibrada. Se vivía en una especie de zozobra sustentada en un sentimiento reprimido de terror, pero de un terror racionalizado. Simplemente quiero evocar aquí el momento más peligroso de la Guerra Fría. Y lo quiero evocar porque es ocasión de evocar una Morelia que ya no es, una Morelia que ya se acabó. Desde 1949 se suponía que el mayor peligro para un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos sería Alemania, y que el motivo sería la irrupción soviética en el Berlín occidental. Esa era la lógica que se atribuía al posible estallido de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, salvo dos excepciones, tres, todos recordaremos el mes de octubre de 1962, cuando la crisis de los misiles en Cuba. Ese fue el momento más peligroso de la Guerra Fría. Nunca como en esos días de octubre de 1962 se estuvo al borde de la conflagración nuclear. En la Morelia de aquel entonces, una Morelia de 150,000 habitantes, no digo más, una Morelia que se acababa aquí en el Monumento de los Niños Héroes, hacia el poniente, hacia el oriente se acababa en el Cuartel, hacia el sur se acababa en el Pípila, hacia el norte se acababa en el Pípila, y hacia el sur se acababa en San Agustín, en Carrillo, en Carrillo, la colonia Ventura Puente comenzaba. Sí, eso era Morelia. En aquel entonces nosotros pues éramos estudiantes de la escuela primaria y recordábamos como en aquellos años los niños iban a la escuela mañana y tarde, a la escuela oficial. Había algunas oficiales. Recordábamos que en nuestro trayecto de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, veíamos grupitos de adultos platicando en las esquinas y hablaban de el fin del mundo. El fin del mundo. Y nosotros, pues, ¿qué podríamos entender? Estábamos en cuarto año de primaria, ¿no? Pero quiero decir, la gente, en su vida cotidiana de aquella Morelia
aquella Morelia, ¿verdad?, que ya no es más, que ya no existe más, hablaba con preocupación de el fin del mundo. Era por esto. Por el medio de comunicación y de difusión, pues eran los periódicos. Era el principal y el más confiable medio de información, los periódicos. Tiempo después tuvimos oportunidad de ver los periódicos de la época y en efecto, las noticias, las fotografías eran alarmantes. Esto es lo que nos permitimos ponderar en este escrito. ¿Qué significó la Guerra Fría? ¿Terminó? ¿Y qué pasó? La Guerra Fría, pues como sabemos, terminó en 1991 con un hecho que tampoco se ha ponderado lo suficiente, cuyas implicaciones no se han examinado de modo histórico, como fue la caída de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo en Europa Central, la reunificación de Alemania. Eso reorientó al mundo a partir de 1991, año en que hace su presentación mundial la nueva figura de la cultura y civilización, la globalización, que comenzó a incubarse en 1980. Muchos de los aquí presentes recordaremos los discursos festivos cuando la primera ministra de Inglaterra y el presidente Ronald Reagan anunciaron un nuevo orden mundial. Y aquí en México ese anuncio pasó totalmente desapercibido. Un nuevo orden mundial. No pasó mucho tiempo para que en México comenzaran a verse los indicios de la casta en el poder, mediante las reformas y medidas administrativas que pusieron a México en la senda de la globalización y que tuvo su inicio en 1984 y su culminación 10 años después, en 1994. En esa década se transformó, desapareció, se desestructuró el México formado por la Revolución Mexicana. ¿Y el TLC en el 94? Ese fue el instrumento, muy bien dicho, gracias, Omar. Ese fue el recurso para que México ingresara a la civilización de la globalización con las manos atadas, los ojos vendados y los pies encadenados. Y este país sucumbió a los embates de la globalización. Esos riesgos, para México en particular, es lo que nos llevó a meditar sobre este asunto de la globalización, y está a la vista el precio que este país, que esta sociedad, que este pueblo ha pagado al haber ingresado a la globalización en semejantes condiciones. Y por lo visto no